Buenas noches, hermanos. Es una alegría poder estar con vosotros esta tarde y poder compartir un poquito acerca de este tema. Me ha dado el pastor Marcone un tema que me parece muy interesante y que espero que pueda ser de bendición para todos vosotros, como lo ha sido para mí mientras lo estaba preparando e investigando un poco. Los presbiterianos y el desafío misionero en el siglo XXI. Bueno, se trata de un tema muy desafiador, creo que para todos nosotros que somos presbiterianos y que seguimos de cerca los principios de una teología que es la teología de la Reforma Protestante. Hablar de desafíos misioneros creo nos conduce hacia dentro de nosotros mismos como iglesia en primer lugar, como iglesia en misión que somos. Son desafíos internos que creo que tenemos que pensar y hablar un poquito sobre ellos, pero también nos conduce hacia fuera de nosotros, allí donde está el mundo, que es el objeto del amor y de la actuación misionera de Dios y de la Iglesia. Entonces tenemos, creo, desafíos internos y desafíos externos. Debemos no poder abarcar a todos los matices que se nos propone el tema. Sin embargo, buscaré abordar algunos puntos que me parecen más pertinentes para este momento de la historia en el que vivimos. Entonces, como había anunciado un poco, ¿no? Quería empezar con los desafíos misioneros internos y luego pasamos a los desafíos que tenemos fuera de la iglesia, fuera de nosotros, ¿no? O los desafíos externos. En cuanto a desafíos misioneros como presbiterianos, desafíos que tenemos dentro de nosotros, hay un par de cosas que creo que deberíamos notar y pensar un poco respecto a ellos. Primero, creo que el primer desafío que tenemos es el desafío de superar los prejuicios establecidos. Tenemos prejuicios. Por supuesto que hay varios prejuicios ya establecidos dentro y fuera de las iglesias presbiterianas, en muchos lugares del mundo, no solo donde estamos aquí o en España o en otros países. Pero en cuanto al tema de la misión, me parece que hay que superar estos prejuicios. Muchos de estos prejuicios casi ya se pueden considerar como mitos misioneros, ¿no? Porque están ya tan dentro de nosotros, ya tan sólidos dentro de nosotros, que se convirtieron ya como mitos, ¿no? Mitos misioneros que de alguna manera se han metido y circulan entre nosotros y nos contaminan de cierta medida con falsas perspectivas acerca de la misión. Y creo que en muchos casos nos llevan a sentirnos o a convencernos de que el desafío misionero no es un cometido nuestro. De otros puede ser, pero nuestro como presbiterianos parece que no nos pesa ese peso, ¿no? No es cosa nuestra. Prejuicios que hay que superar. Bueno, también hay prejuicios internos y externos, ¿no? Estoy trabajando mucho con esas dos dimensiones, ¿no? El dentro y el fuera. Dentro de nosotros, como iglesia, creo que es importante empezar con estos prejuicios que no son propios como presbiterianos. Somos buena gente, creo, ¿no? Tenemos una buena tradición, tenemos una buena teología, tenemos un ministerio muy estructurado, pero tenemos también a veces algunos prejuicios que ya no son propios, que nos caracterizan. Quizá como una posible confesión que nos conduzca a un renovador compromiso misionero es lo que creo que deberíamos hacer al mencionar prejuicios internos que tenemos como iglesia presbiteriana. Por ejemplo, creo que uno de los prejuicios más comunes es pensar que los presbiterianos o los reformados, que es más o menos lo mismo, nos dedicamos
al mundo académico, al academicismo puro de la teología. Y a veces hay cierto tono de orgullo en esta forma de pensar y a veces de hablar. Y que nuestro quehacer teológico es tan sublime, tan ilustrado, tan inmaculado, que por definición se exenta de cualquier relación concreta con el trabajo misionero de campo. Pero eso creo es un prejuicio. Sí, tenemos que seguir estudiando mucho todo lo que tiene que ver con la teología, con la interpretación de la Biblia, pero eso no nos exenta de mantener una relación concreta con el mundo de la misión y con el trabajo misionero dentro y fuera de la iglesia. Es un prejuicio que tenemos, que lo llevamos dentro, ¿no? Por ejemplo, otro, pensar que esa reflexión teológica seria no se ocupa de una reflexión bíblica y teológica acerca de la misión de Dios y consecuentemente acerca del trabajo misionero. O sea, a veces pensamos que por ser teólogos, ¿no? Los pastores presbiterianos, entonces que eso no nos concede la posibilidad de hacer preguntas, como por ejemplo preguntarle al Señor, al fin y al cabo, ¿cuál es tu intención? ¿Qué quieres hacer en este mundo? ¿Qué estás haciendo de concreto en esta sociedad humana? O sea, ¿hasta dónde va, Señor, tu plan redentor, ¿no? ¿Hasta dónde llega tu deseo de salvar? ¿Hasta dónde nos comprometemos o exige nuestro compromiso como iglesia con tus planes redentores? Preguntas como esas nos ayudan a entender que el trabajo de pensar la teología, que es algo muy natural nuestro, no se ocupa de un pensar la misión y de un entender lo que nos pasa, lo que pasa en este mundo, en las sociedades de este mundo, y qué papel tenemos, qué rol tenemos como iglesia, como sierva del Señor en este mundo. En ese sentido, lo que se piensa y muchas veces lo que se dice es que la teología es un trabajo serio que se basa en la Biblia, mientras que la misión o la misionología no exige conocimiento de las ciencias bíblicas, puesto que la misionología se fundamenta en que en la Biblia, no, parece que muy poco, pero se fundamenta en temas como antropología, sociología y cosas ahí por el estilo. Pero la verdad es que no, eso es un mito, ¿no? Ese es un prejuicio que tenemos acerca de lo que somos como presbiterianos. La misionología se basa, de hecho, en un pensar, en un reflexionar teológico y bíblico. Otro prejuicio, por ejemplo, que podemos mencionar, prejuicio interno que tenemos, es pensar que la misión o que la misionología como un campo de estudio, ¿no?, de la misión es una desviación de la teología, se ha desviado de la teología, ¿no? Y que a la misionología solo se dedican los que no lograron ser teólogos, ¿no? No dieron la talla, entonces les toca trabajar con temas fáciles como la misión. Y que ha generado en las últimas décadas ese pensamiento y ese prejuicio, ha generado en las últimas décadas muchas de las herejías conocidas hoy. Eso es lo que se piensa, lo que se dice. Por ejemplo, muchos creen que el ecumenismo es fruto directo de un pensar la misión, ¿no? A ver, otro prejuicio interno que podemos mencionar es pensar y actuar como si la misionología y el trabajo misionero no son ministerios que deben ocupar un lugar de importancia en la vida de la iglesia, en su pensamiento,
en sus estudios y en su práctica diaria como iglesia y de los cristianos. Nuestro trabajo como cristianos, como familias y como iglesia, no es un trabajo que tiene que ver con la misión, que tiene que ver con el pensar la misión. Es un prejuicio, la verdad es que sí. La verdad es que no hay cómo escapar de la realidad que tenemos que pensar y actuar de una manera misionera todo el tiempo. La vocación de la iglesia es para glorificar a Dios y servirle con nuestros dones, talentos, capacidades y recursos. Incluso la capacidad de pensar, reflexionar y buscar en la teología los fundamentos y los pilares que necesitamos para construir la misión. Algunos prejuicios internos, es un desafío. Hay prejuicios internos que no son muy característicos y que los tenemos que vencer, los tenemos que superar. Pero también hay prejuicios externos. O sea, como iglesia presbiteriana, recibimos desde fuera, fuera del mundo presbiteriano, desde otros ambientes evangélicos y protestantes, desde fuera de nuestra tradición teológica, recibimos también algunos prejuicios que los acabamos por adoptar como si fueran nuestros propios y nos dejamos, al igual que el anterior, nos dejamos guiarnos también por ellos. ¿Qué recibimos de fuera, de otras tradiciones, de una, digamos, misionología evangélica popular que está por todas partes, por todos los países del mundo? Pues recibimos muchas cosas que son prejuicios y podemos poner una lista aquí de algunos de estos prejuicios. Por ejemplo, un primero podría ser que el trabajo misionero se restringe a la plantación de nuevas iglesias y nada más. Una plantación de nuevas iglesias que siga el mismo patrón eclesiástico de la iglesia o de la misión que envía desde un país de origen a un grupo de personas, a un grupo de misioneros. La verdad es que muchas veces se dice, y los obreros, los misioneros, a veces encarnan esa idea de que si no plantamos una nueva iglesia cada 3 años, por ejemplo, con capacidad para autogestionarse, es que no somos verdaderamente misioneros. Tratándose entonces de un prejuicio que nos viene del mundo eclesiástico no presbiteriano y que está por aquí, por todos los lados, y que nos aprisiona. Hay que superar prejuicios como ese. Un segundo ejemplo, el trabajo misionero debe generar resultados numéricos a corto plazo que justifique la inversión financiera en la manutención de los misioneros y de sus familias y de sus proyectos ministeriales y de las iglesias que están surgiendo en muchos lugares del mundo. El trabajo misionero tiene que producir frutos numéricos, número de gente, de persona. Claramente se trata de un prejuicio que nos viene del mundo empresarial y que persigue con mucha violencia a la obra misionera. Hay una presión, a veces muy fuerte, sobre los obreros y sobre los campos misioneros de que tienen que mostrar resultados numéricos. Y a veces las primeras preguntas que se hacen a los misioneros es, ¿cómo está tu iglesia? ¿Cuánta gente hay? ¿No? ¿Cuánta gente hay? O sea, ¿qué números nos puedes presentar? ¿No? La verdad es que esa obra no se puede medir con números o por números a corto plazo. Eso es un prejuicio que nos viene de fuera. Pero hay un otro prejuicio que se puede mencionar. Por ejemplo,
La falta de resultados numéricos a corto plazo, que es cuando no pasa lo anterior, ¿no? La falta de resultados numéricos a corto plazo y su consecuente no plantación de nuevas iglesias se da por falta de osadía o por falta de consagración de los misioneros, lo que los conduce a una mala actitud de pasividad y de temor ante el mundo, ante el secularismo o ante otras religiones o ante el gobierno, depende del lugar, ¿no? Y etcétera. Por supuesto lo podemos considerar como un prejuicio que nos llega desde sectores que muchas veces intentan manipular el concepto de espiritualidad cristiana. Si no hay conversiones en tu iglesia, desde el testimonio de tu familia, tu testimonio personal, es que no tienes la necesaria osadía, te falta consagración, eres pasivo, ¿no? Temes el mundo o las otras religiones o lo que sea. Esto es una manipulación, ¿verdad? Y tenemos que superar esa clase de prejuicio que nos llegan. Puedo mencionar uno más. Por ejemplo, el trabajo misionero se fundamenta en estrategias y en metodologías que funcionan. Y si funcionan, produce resultados que deseamos. Entonces hay que buscar las estrategias que funcionan. En ese sentido, si un determinado método o estrategia con sus 4 versículos alrededor, no con una teología en sus cimientos, en sus fundamentos, pero con 3, 4 versículos que lo pegamos ahí, si un determinado método con sus 4 versículos ha funcionado en un determinado lugar del mundo, es obvio, es cierto, que lo podemos trasplantar y usar como si fuera una especie de clave del éxito, ¿no? Sin importarnos si tiene suficiente fundamento bíblico y teológico. A veces, en ese campo de las misiones, la gente se pregunta, sí, pero eso funciona. Y el otro dice, pues sí, claro que funciona, ¿no? Pero la pregunta no es si funciona. La pregunta que tendríamos que hacernos es si es bíblico. Que funciona, funciona. Si está montado sobre un principio sociológico, es obvio que funciona, ¿no? Pero lo que tenemos que preguntarnos no es si funciona, si ha funcionado en otro lugar, si ha tenido éxito en otro país, si ha tenido éxito en el otro barrio. No, es si es bíblico. Entonces, como solo se trata de que si funciona, sin preguntarnos si es bíblico, nos vemos a veces prisioneros de un prejuicio que nos viene del mundo hermenéutico, ¿no? El mundo de la interpretación. No podemos interpretar las Escrituras y buscar su sentido más profundo para la vida de la iglesia que está en misión, porque hay un método que ha funcionado y lo tenemos que tomar y usar. Quizás un último prejuicio externo que se podría mencionar es cuando la gente dice, ha llegado nuestra hora de hacer el trabajo misionero. Ha llegado nuestra hora. Ya fueron los ingleses antes, los norteamericanos, los suizos, y ahora somos nosotros. Y decimos eso a veces como si nunca jamás en la historia hubiera pasado nada hasta este momento. Ahora sí, es posible que Dios estuviera de vacaciones y ha vuelto, y ahora que estamos nosotros, Dios va a actuar, ¿no?
Ese sentir la misión nos da un sentido de urgencia que nos lleva a meter la pata muchísimas veces y a un enorme sentimiento de triunfalismo. Nos sentimos como que ahora el destino del mundo está en nuestras manos. El destino de millones de personas de ir o no al infierno está en nuestras manos, ¿no? Que es algo que está envenenando a muchas obras en muchos lugares del mundo. Ese es sin duda un prejuicio que nos viene del narcisismo en el que está sumergida la sociedad humana y muchas veces la Iglesia también. Pero sí, ¿qué desafíos tenemos como presbiterianos para el siglo XXI? Bueno, un primer desafío fue superar prejuicios establecidos, internos y externos. Pero vale, quería mencionar también un segundo desafío que tenemos, que es el desafío de entender, de comprender que la teología, la pastoral y la misión se integran y forman parte de la vida y del ministerio cristiano. No son elementos aparte, ¿no? Se integran. Esto nos lleva directamente al hecho de que teología, pastoral y misión son de hecho matices del mismo ministerio de la Iglesia. Sin embargo, lo normal y lo establecido entre nosotros es que en cuanto a la labor teológica y pastoral y misionera, cada cosa es una cosa, como si fueran tres cosas distintas. En general, nunca se mezclan, nunca se intercambian, nunca tienen nada que ver la una con la otra. El pastor es pastor y se dedica a cuidar a una iglesia local, con todo su aparato eclesiástico, administrativo, consejerías, predicaciones, y etc. El pastor es pastor. Ya, por su vez, el teólogo es teólogo. Se centra en sus minuciosas investigaciones sobre temas que muchas veces poco tienen que ver con las demandas pastorales, con las demandas espirituales de los creyentes. Y se pierden en formulaciones teológicas, en toneladas de libros que se apilan ahí alrededor del teólogo y no le deja respirar el mundo tal como lo es. Ya, por otro lado, el misionero es solo misionero, ni pastor ni teólogo, es misionero. Debe evangelizar las 24 horas del día, convertir a la gente, cueste lo que cueste, y plantar una iglesia. Tres cosas distintas que no se encuentran, que no tienen que ver una con la otra. Pero, por supuesto, uno de los desafíos internos para la iglesia misionera en este siglo que ya empezamos a vivir es entender que estos tres ministerios no son estanques, sino más bien es preciso verlos como integrados el uno a los otros, tomando parte de todas las dimensiones de la vida cristiana y eclesiástica, y también de la espiritualidad personal y del ministerio evangelizador entre todos los seres humanos en todos los lugares del mundo. Por todo el texto del capítulo 14 del libro de los Hechos, encontramos una ayuda muy especial para esa integración ministerial entre teología, pastoral y misión. Si podéis consultar, Hechos capítulo 14. Pero de forma especial, todo el capítulo, pero de forma especial el versículo 21. El versículo 21 es donde leemos que Pablo, el apóstol, Pablo y Bernabé, dice, después de anunciar las buenas nuevas
en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos regresaron a Listra. Interesante, ¿no? El ministerio de aquellos hermanos, Pablo y Bernabé, nos es presentado aquí tanto como de predicación de las buenas nuevas, de evangelizar, porque anunciaron las buenas nuevas de Cristo, estaban evangelizando en aquella localidad, pero también de hacer muchos discípulos. Hacer muchos discípulos, a los que ya habían sido alcanzados por la gracia de Jesucristo. Eso es pastoreo, eso es pastorear. Discipular es lo que sigue a la evangelización. Evangelizamos. La gente entiende el Evangelio, se entrega a Cristo, deposita sus vidas en las manos de Cristo. ¿Qué nos toca hacer luego? Pues esta persona tiene que entender mejor la palabra de Dios, tiene que asimilar, ¿no? Los principios, los valores de las Escrituras Sagradas. El discipulado, la consejería, el ayudar a la gente a encontrar y descubrir sus dones, sus talentos, a encajarse en el cuerpo de Cristo y desde ahí poder ejercer también sus ministerios, que era algo que el apóstol Pablo y Bernabé estaban haciendo, porque dice, después de evangelizar, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad, pasaron a hacer discípulos. Entonces volvieron a Listra, pero evangelizaron y ayudaron a esta gente, a estos nuevos hermanos, a estructurar sus vidas en la palabra de Dios, ¿no? Evangelización o misión y pastoreo. Y una vez llegados a Listra, y también a Iconio y a Antioquía, versículo 22, leemos que fortalecieron a los discípulos, animándolos a perseverar en la fe. Eso es pastorear, enseñar, animar, ¿no? Animar tiene que ver con poner la mano en el hombro y llamar a tu lado el otro. Tiene que ver con consolar, ¿no? Eso es parte del trabajo pastoral. Fortalecer a los discípulos a perseverar en la fe, pastoreo. Dejaron donde estaban, se fueron a Listra, también a Iconio y también a Antioquía, y se dedicaron a pastorear, pero eran misioneros. Luego, cuando pasamos al versículo 23, los vemos nombrando ancianos y encomendándoles al Señor. Otra vez tenemos aquí un trabajo pastoral. No hay como no ver la integración en las mismas personas, Pablo y Bernabé, de los ministerios de misión, de pastoral e incluso de teología, cuando dice que fortalecieron a los discípulos, que es un tema que se trata de enseñanza de teología. O quizás sea mejor decir que se dedicaron no a misión, pastoreo y teología, sino que se dedicaron a un único ministerio que se ejerce con dimensiones pastorales, misioneras y teológicas. Entender y vivir esa integración ministerial, comprendiendo la misión, comprendiendo la pastoral y la teología como realidades ministeriales pertenecientes la una a las otras, es algo fundamental para que podamos vencer la tan común tricotomía en la que vivimos como iglesia. El Señor pastor, el Señor teólogo y el Señor misionero que está en la calle evangelizando, ¿no? Es una tricotomía, o sea, dividimos las cosas en tres dimensiones que nunca o casi nunca se encuentran. Entender eso es muy importante como un desafío, y vencer este cuadro
e integrar el ministerio, involucrando en ello a cada uno de nosotros, y ahí se trata del sacerdocio universal de todos los creyentes. Eso significa buscar la transformación de muchas de nuestras estructuras conceptuales y ministeriales. El desafío que tenemos ante nosotros, por tanto, nos llevará a recuperar el concepto bíblico ministerial de pastoreo, de misión y de teología, conduciéndonos por medio de la lectura permanente de la Biblia a una experiencia renovadora de la vida cristiana y de la vida eclesial también, lo que nos proporciona a la vez un testimonio eficaz del mensaje de la gracia de Dios y nos descolocará de dentro de nosotros mismos hacia dentro del verdadero lugar del ejercicio del ministerio, que es el mundo de los seres humanos. Ahí entonces nos descolocamos de dentro de nosotros y nos colocamos, por la gracia de Dios, en el mundo donde están los seres humanos, que es donde debe estar la Iglesia con su ministerio de pastorear, evangelizar y enseñar la teología y de producir la teología. Al encontrar esa integración ministerial, nos descubrimos todos pastores, misioneros y teólogos. Ya no podemos más seguir siendo un pastor sin alma de misionero y sin corazón de teólogo, ni un misionero sin corazón de teólogo y sin voz de pastor, ni aún un teólogo sin voz de pastor y sin alma de misionero. Esa integración, creo, es uno de los grandes desafíos que tenemos en este siglo. Pero el superar prejuicios, luego entender que teología pastoral y misión se integran, y en tercer lugar creo que un otro desafío que tenemos es entender y comprender que la misión resulta de una permanente labor hermenéutica. Y por hermenéutica, claro, no me refiero a la interpretación de la Biblia. La verdadera labor misionera, aunque estemos ya muchas veces convencidos de lo contrario, no se fundamenta en la antropología, como siempre se insiste, no se guía por el pragmatismo metodológico, ni tampoco se gobierna por las leyes del mercado, todo por lo contrario. Y justamente por su profundo vínculo e interdependencia con la teología y con la pastoral, la misión resulta de una permanente labor hermenéutica. En ese sentido, hermanos, leer la Biblia es una experiencia misionera, puesto que lo que leemos es la historia. Y muchas veces, como dice Efesios 1:4 y 2:10, es también la prehistoria, revelada por Dios acerca de su propia misión redentora entre los seres humanos, teniendo como eje central la persona y la obra de Jesucristo. Esa es la labor misionera más importante. Por tanto, si queremos consagrarnos a la misión de Dios en este mundo, debemos empezar por la lectura, por la interpretación, por vivir la palabra de Dios, siendo que estos elementos, leer, interpretar y vivir la palabra de Dios, estos tres elementos de nuestra relación y experiencia cristiana con la Biblia, constituyen los pilares más fundamentales de nuestra relación y de nuestra experiencia cristiana con la propia Biblia. Leer la Biblia canónicamente, o sea, siendo la Biblia el texto inspirado y revelado por Dios, Dios que es su autor último. Leer la Biblia con esa perspectiva, pero interpretar la Biblia considerando de una manera muy adecuada su textualidad, sus géneros literarios, su literalidad natural, y no estar ahí inventando historias mientras leyemos. Y vivir la enseñanza
de la Biblia en nuestras vidas, en nuestras familias, iglesias y en la sociedad, contextualizando o adecuando su sentido a nuestro momento sociohistórico. Pero estos tres pilares de la hermenéutica, leer, interpretar y vivir, nos obligan a mirar hacia el otro, la otra persona, como el que necesita recibir, conocer y aceptar el mensaje redentor de la palabra de Dios. Y no solamente mirarnos a nosotros mismos, mirar hacia el otro es mirar a los que cercanos o lejanos a nosotros viven en la culposa distancia de Dios y los que carecen de la gloria de Dios en sus vidas. Esa es la realidad del otro. Así siendo, la hermenéutica es una herramienta preciosa para el quehacer misionero y misionológico. ¿Por qué? Porque nos ofrece las formas y los contenidos de nuestra labor como iglesia. Es la hermenéutica la que nos ofrece respuesta a preguntas sobre qué tenemos que anunciar, qué tenemos que decir y sobre cómo tenemos que anunciar lo que nos ocurre siempre en un nuevo contexto social, histórico y cultural. Siempre nos preguntamos qué tenemos que decir y cómo lo tenemos que hacer, lo que le da a la hermenéutica y a la misión una responsabilidad y un peso ministeriales, o sea, pastoral y teológico, de mucha importancia. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que por medio de la unión entre la hermenéutica, la interpretación de la Biblia y la misión, es que la Iglesia puede llevar el Evangelio a las nuevas situaciones que se establecen en su propio contexto, donde está, además de en las nuevas situaciones alrededor del mundo. La hermenéutica es, por tanto, de hecho, una hermenéutica siempre misionera. Leemos la Biblia siempre buscando la voluntad de Dios, siempre buscando el Dios de la misión. Pero estos fueron los desafíos misioneros internos. ¿Qué hay de los desafíos misioneros externos? Los que están en el mundo, ¿no? Los que están en el mundo. Bueno, quería comentaros también un par de cosillas sobre eso, un par de desafíos. El primero creo que es importante entender, aunque sea de manera breve, el panorama del cristianismo. Y ahora os pido disculpa porque mi experiencia está más para el cristianismo en Europa, ¿no? No sé si podríamos establecer algunas relaciones con lo que pasa en Chile o en Latinoamérica, en otros países. Pero, bueno, es lo que os puedo ofrecer. Entonces, un breve panorama del cristianismo, tal como lo tenemos, por lo menos ahí donde estoy, para que podamos entender y hacer frente al desafío misionero como iglesias presbiterianas. Hay que echar un vistazo al panorama del cristianismo en nuestros días. ¿Qué le está pasando al cristianismo? ¿Cómo el cristianismo se está reconfigurando en nuestro mundo? Primera cosa, el tema de la descristianización. En las últimas décadas, más o menos los últimos 100, 120 años, el cristianismo ha venido perdiendo sistemáticamente mucho de su coloración, de su fuerza, de su presencia, de su influencia. Influencias positivas e incluso negativas, pero está perdiendo, ¿no? Es un proceso ya de 100, 120 años, un poquito más, un poquito menos, pero más o menos por ahí. Y se trata de un proceso histórico y sistemático ya establecido. Vivimos, por lo menos en Europa, un proceso ya acelerado, ya con las raíces hincadas en la sociedad de descristianización. A nadie ya le interesa el cristianismo. Eso no se discute ahí. A nadie le interesa el cristianismo. En segundo lugar,
en ese panorama hay que mencionar el secularismo. O sea, la descristianización en verdad ocurre como una de las consecuencias del surgimiento de la fuerza y de la presencia e influencia del secularismo. ¿Qué es eso? El secularismo se puede entender, en pocas palabras, como su propio nombre nos sugiere, como el apartar, ¿no? El apartar del cristianismo de la vida pública e incluso la vida privada, del público y del privado, y el consecuente establecimiento y solidificación del secular, o sea, el no religioso, como criterio normativo de vida pública y de vida privada de forma prácticamente absoluta, ¿no? O sea, en ese sentido, no está bien ser cristiano porque vivimos en un ambiente secular, ¿no? No solo la separación de Estado e Iglesia, ¿no? Los estados laicos, eso es lo mínimo. La cuestión es que la gente se educa, se forma dentro de una cultura en la que la religión no pinta nada. Quien tiene un papel religioso, quien tiene un rol espiritual, entre comillas, es la sociedad, es el Estado. En mi ciudad, donde tenemos la iglesia, en Torrelodones, en los afueras de Madrid, la campana de la iglesia no suena. La que suena es la campana del ayuntamiento. El Estado marca la hora. A cada 30 minutos suena la campana del consistorio. De la iglesia no, está apagada. Es como si el Estado estuviera asumiendo funciones de religión, porque el Estado es hoy en Europa el que le dice a la gente qué es lo que cada uno tiene que creer y hacer. Número 3, un breve panorama del cristianismo. Podemos hablar de invierno religioso. Saco esa expresión de la literatura católica europea actual, que usa esa expresión para referirse a la pérdida de influencia de la religión en la vida de los estados y de las sociedades y de las familias y de los individuos, y también a una consecuente retracción, depresión y sentido de minoría despreciada que tienen las iglesias, los cristianos, católicos o protestantes. Esto ya da igual, ¿no? Pero ese sentir de que somos una minoría despreciada. A muchas iglesias evangélicas en España se las considera sectas. Incluso las iglesias presbiterianas son sectas evangelísticas. O sea, no llega al estatus de religión, que es un estatus que también está muy bajo, ¿no? En el concepto de la sociedad. Es un invierno religioso, es un momento de retracción, de no salir de casa, hace mucho frío fuera. El frío del secular nos ha invadido el alma. Esa es la idea del invierno religioso. ¿Y qué pasa con el protestantismo en los países tradicionalmente católicos, como España, Portugal, Italia? Pues las iglesias evangélicas en general, y en especial las que no son liberales o ecuménicas, lo que incluye también las iglesias presbiterianas, a estas iglesias se les consideran y se les tratan en los países católicos como sectas, como extranjerices, como cosas de fuera, que no pegan aquí, ¿no? Y eso tanto por el Estado, por la sociedad, como por los individuos también. El protestantismo en países tradicionalmente católicos así se considera. Pero ¿y el protestantismo en los países tradicionalmente protestantes? ¿Qué pasa con ellos, no? En los países herederos de la Reforma Protestante, Alemania, Holanda y muchos
y muchos otros, las antiguas iglesias protestantes en general han adoptado el pluralismo y el liberalismo teológico ya por los años, entre los años 30 y 60, en ese periodo, ¿no?, del siglo pasado. Estos contextos representan también un desafío misionero tremendo para los presbiterianos de todo el mundo, en el sentido de llevar a nuestros hermanos el verdadero y puro mensaje del Evangelio de Cristo. Es que son iglesias estatales. El gobierno paga el sueldo de sus pastores, de sus obreros, la manutención de todas las propiedades de la iglesia, pero también dicta lo que tiene que ser predicado de sus púlpitos. Entonces, no hay mucha solución en ese sentido. Otra cosa, la religión cristiana y la creencia en Dios son vistas como una muleta para los débiles. El concepto que ya se estableció es que hemos evoluido como seres humanos lo suficiente como para superar la necesidad de Dios y de la religión, considerándose a los que creen de forma apenada como involuidos, flacos, débiles, primitivos, que usan la religión como una muleta que los ayudan a sentirse bien consigo mismos y así enfrentarse a los dilemas de sus pobres y desdichosas vidas. Eso es lo que se piensa sobre los que creemos en Dios. Por eso, la comunidad protestante vive en crisis, está en crisis. Al juntar todos estos elementos y algunos otros, ¿no?, como el escaso número de iglesias fieles a las Escrituras, la comunidad protestante se ve en crisis, reconoce que necesita apoyo y ayuda en todos los sentidos para su supervivencia y para seguir evangelizando a nuestro mundo secularizado. Las nuevas denominaciones presbiterianas y reformadas que surgen desde los años 70-80 en Europa, vienen ahí surgiendo con matices muy conservadoras, especialmente las presbiterianas y las reformadas, y se trata de denominaciones nuevas, pequeñas, no muchos miembros, muy pocos recursos financieros, a veces 5, 6 iglesias en un país, ¿no? Las más grandes tienen 50, 100 iglesias en un país. Estamos hablando de Francia y de Holanda. En todos los demás países, 3 iglesias en un país. Una iglesia presbiteriana en toda Italia, por ejemplo, ¿no? 5 en toda Portugal. 3 iglesias reformadas en toda España y 8 presbiterianas. Lo más bonito es que estas denominaciones se están fortaleciendo, se están encontrando y juntas están buscando formas de apoyarse, de caminar, de evangelizar, de hacer cosas en pro del Evangelio juntos, porque somos pocos y hay que unirse. Un segundo desafío en cuanto externos es la presencia religiosa, o sea, presencias religiosas que desafían a la iglesia misionera. Hay una clara presencia religiosa en todos los ámbitos de la sociedad que obviamente nos representa un tremendo desafío para la misión como presbiterianos. El secularismo y su masacrante énfasis en la antirreligiosidad como estilo de vida personal y familiar se ha convertido en un campo misionero, en una plataforma que necesita recibir el Evangelio. Es una presencia religiosa aceptable en todo nuestro continente allá, ¿no? El pluralismo como un fundamento filosófico que ya ha hecho sus raíces en la mente y en el corazón de las personas, produce también una forma de sincretismo
profundo en la teología, en la espiritualidad, en las iglesias, ¿no? Eso también es un desafío que tenemos delante de nosotros. El fortalecimiento del esoterismo, ¿no? Parece que en un mundo que niega la religión, no niega el esotérico. El esoterismo es una de las formas más legítimas y aceptables de religiosidad, aunque popularmente no se considera como una manifestación religiosa en Europa, pero es un desafío, es un campo misionero. Otra cosa, la presencia y el crecimiento silenciosos del Islam en algunas regiones como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, sobre todo estos 4 países, aunque también podamos constatar poco crecimiento entre ellos, ¿no? Van creciendo muy lentamente, pero también se constata que hay el crecimiento de un nominalismo entre musulmanes que viven en Europa. Sea el nominalismo o el liberalismo católico o protestantes, ya consolidados, eso también es un desafío, es la cara normal y esperada del cristianismo en Europa, lo que representa uno de los grandes desafíos misioneros hoy. La inmigración latinoamericana ha llegado a las iglesias evangélicas en Europa. Con la llegada de la crisis económica, la mayor parte de los latinoamericanos ha vuelto a sus países. Pero ahora, con la vuelta de la crisis en algunos países de Sudamérica, como en Brasil, que está pasando, muchos brasileños y otros empiezan a volver otra vez. Ha sido una gran bendición la llegada de latinoamericanos a las iglesias de Europa, porque ya llegaron creyentes, con experiencias de sus iglesias, de trabajar con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, de hacer retiros y campamentos, cosas que para nosotros ahí, en muchos casos, era novedoso, ¿no? Vamos a Inglaterra y fueron los evangélicos ingleses que inventaron esa tal de escuela dominical, ¿no? Y les preguntamos, oye, he venido al culto, pero ¿y la escuela dominical? ¿La escuela qué? ¿Escuela dominical? Pues no sabemos qué es eso. ¿Cómo que no? Si la inventaron vosotros. Pues no sabemos qué es eso. Entonces, hoy vivimos así. Entonces, la inmigración latinoamericana ha sido de bendición. Con la crisis, muchos volvieron, ¿no? Y ahora ya otros están llegando, y eso para las iglesias europeas es de gran bendición, ¿no? El neopentecostalismo, en todas sus versiones, ha llegado también a nuestras fronteras, posiblemente confirmando la opinión pública de que los evangélicos, de hecho, somos sectas extrañas y alienígenas, porque ven a esta clase de iglesias neopentecostales y se asustan, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? Entonces, es otro desafío que tenemos ahí, como iglesia presbiteriana que piensa la misión. Iglesias étnicas, o sea, las formadas por una mayoría de personas de un mismo país o región del mundo. Hay muchas, ¿no? Y acaban por cerrarse en sí mismas, generando un rechazo de los nacionales. Ningún impacto positivo en la sociedad, ninguna evangelización y la introducción de extranjerices en los cultos y en las reuniones. Y llega uno del local, un nativo, y bueno, están reunidos hablando en otro idioma que no entiendo, cantando ritmos que no conozco, es que no quieren que me quede. Adiós. Y no vuelven jamás. Propuestas para el desafío misionero del siglo XXI. Algunas propuestas. Creo que al unir todo lo que acabamos de presentar, ya tenemos algo suficiente para entender que como presbiterianos tenemos un tremendo desafío misionero por aquí y por todo el mundo a la vez. Aún así, a título de conclusión,
me gustaría sugerir algunos desafíos de forma más específica, partiendo del concepto de la Iglesia como pueblo misionero del mundo. Desafíos misioneros internos para nosotros. Más espiritualidad que pragmatismo. Más preparación teológica, pastoral, misionera y hermenéutica que intuición al hacer la obra. Más cooperación y vínculos fuertes entre nosotros que el establecimiento de reinos propios. Más identidad evangélica, presbiteriana y reformada que religiosidad evangélica popular. Más discipulado bíblico, sólido y permanente que conversiones numéricas o conversiones de masas. Más integridad y credibilidad comunitaria y eclesial que un crecimiento numérico rápido fundamentado en la inmigración o en movimientos eclesiásticos. Más lectura, estudio, vivencia y adecuación de las escrituras, o sea, hermenéutica, que metodologismos, pragmatismos misioneros. Más respeto e integración con las iglesias nacionales que implantación de modelos propios y extranjeros. Más integración de la iglesia en la sociedad que antropologismos. Y más anuncio sistemático y permanente del Evangelio de Cristo que programas de impacto a corto plazo. Creo que esos son algunos desafíos internos. Pero hay también desafíos misioneros externos. Como iglesias presbiterianas que estamos en el mundo, llamados por Cristo a seguirle en su misión redentora entre los seres humanos. Entonces me atrevo a sugerir algunos desafíos, como, primero, explotar las oportunidades que nos traen es el secularismo, tales como la solidaridad con los afectados por la crisis económica y por el desempleo, la inmigración intracontinental que tenemos muy fuerte en Europa, soledad versus el mundo de las relaciones virtuales. Eso nos abre un campo de misión. Separaciones y decadencia de la familia. Un dato del gobierno español de hace pocos meses. El 66% de los matrimonios, de las parejas que se casaron o se unieron sin casarse, en los últimos 2 años ya se han separado en España. Casi el 70% de los que se unen en matrimonio o como parejas no aguantan vivir 2 años juntos. La familia como un desafío. Los nuevos vicios, drogas químicas, internet, la estético-adicción, la desacralización de la religión, los dislocados y refugiados. El secularismo nos trae este escenario que nos es desafiador. Segundo, la redescubierta de la Biblia, su lectura, la enseñanza como actitud misionera y evangelizadora. Hay que redescubrir el estudio de la Biblia, no solo desde los púlpitos, pero también en las casas, en las aulas de la escuela dominical, en la calle, en las cafeterías, en los hospitales. Hay que sentar, leer, hay que discipular, hay que entender la palabra de Dios y vivir. Tercero, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Lectura bíblica, ejercicio de los dones, ejercicio equilibrado del pastorado. No somos sacerdotes manipuladores, somos pastores, ¿no? Liturgia participativa, iglesia con las personas, es una dimensión del sacerdocio universal que lo tenemos que recuperar. 4, preparar y enviar con dignidad a misioneros
a otros países o a otros lugares de nuestros países. Hay una gran necesidad de obreros en muchos lugares del mundo, pero no deben ser enviados sin un preparo previo mínimo, ni tampoco sin los recursos suficientes para el mantenimiento de sus familias y de sus ministerios. Eso es un desafío. 5. Enviar a misioneros que puedan ayudar y apoyar a iglesias presbiterianas o reformadas en otros países. En ese caso, nuestros misioneros deben trabajar en distintos frentes, conforme a las necesidades de las iglesias hermanas que los reciben. 6. Enviar a misioneros que puedan establecer nuevas iglesias en otros países. Hay muchos países que no hay iglesia, o por lo menos hay muchos países en los que la iglesia presbiteriana todavía no está presente, o la iglesia que existe ya no es fiel a las Escrituras. Es importante que se establezcan nuevas iglesias sanas en esos lugares. 7. Inversión misionera. Hay que invertir. Es importante que cada iglesia local, cada presbiterio, cada sínodo, como parte de su fe, como parte de su compromiso con Dios, consagre una parte de sus recursos para la manutención de las misiones, de misioneros, de proyectos misioneros por todos los lugares del mundo. 8 creo, ¿no? Ya he perdido la 8. Y último, estudio misionológico y experiencia misionera en los seminarios. Ningún seminarista debería dejar el seminario sin haber estudiado la misionología y sin haber experimentado la práctica misionera en su propia vida. Necesitamos a más pastores con visión misionera y con experiencia misionera, aunque pequeña, para que nuestras iglesias puedan crecer con esa visión y puedan involucrarse en la obra misionera por todo el mundo. Los seminarios son claves para eso. Bueno, espero que el Señor de la misión nos bendiga cada día y nos dé las condiciones necesarias para vencer a los desafíos que tenemos como iglesia misionera. Que Dios nos bendiga. Amén.